Son muchos los pastores y ministros de la Iglesia que nos hablan siempre de la diaconía de la Iglesia, de la diaconía que el cuerpo de Cristo, por medio de sus miembros, tiene que ejercer en favor de todos los hombres. Esa triple diaconía del servicio, de la palabra, de la liturgia. Esa triple diaconía que coincide con el oficio sacerdotal, profético y real que Cristo poseyó de modo único, auténtico y superlativo, y que le confirió a la Iglesia. Oficio de ser sacerdotes, oficios de ofrecer el culto agradable a Dios, no solamente en oración interceder por nuestros hermanos, sino ofrecernos nosotros mismos como víctimas vivas, santas y agradables a Dios. Dice San Pablo en Romanos 12, este es el culto espiritual, el culto racional, el inteligente culto, el culto adecuado que debemos ofrecer. Darnos a nosotros mismos y enteramente y radicalmente y definitivamente a nuestro Dios. En cuanto a el aspecto profético, pesa sobre nosotros, también como de alguna manera sobre los profetas del Antiguo Testamento, pero sobre todo como sobre Cristo, el profeta de Nazaret, pesa sobre nosotros la carga de tener que anunciar la palabra sin ningún tipo de quita, sin ningún tipo de suavización, sin ningún tipo de maquillaje. Y también sobre nosotros pesa de alguna manera esa función real que Cristo ejerció de modo superlativo, Él como sumo sacerdote, como sumo y eterno sacerdote, ejerció también su función real desde el trono del madero, dando justicia a todo el pueblo de Dios para siempre, dando la justificación para siempre. Porque, como dice Jesús, tanto amó Dios el Padre al mundo que le dio a su Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Ahora, hace algún tiempo que viene haciéndome ruido, en particular, un texto del profeta Isaías y del profeta Jeremías. Han calado demasiado hondo en mi corazón hace unos días. Y me estuve preguntando en la oración si no debería compartir algo de esto con ustedes. Y me di cuenta que sí, nosotros hablamos nosotros del Evangelio, hablamos nosotros de la verdad, hablamos nosotros del amor de Dios, de la misericordia de Dios, pero eso no es el Evangelio. Quiero decir que eso no solamente es el Evangelio. Si uno lee la palabra de Dios, se va a encontrar con que el Evangelio es del reino, que el reino ya ha llegado, que el reino de Dios se ha acercado en Jesús y que hay una necesidad imperiosa para todo hombre, y es creer en la salvación de Dios, creer en la presencia de Dios, creer en la posibilidad de cambio de vida, creer en la posibilidad de pertenecer al reino de los cielos, de ser un ciudadano, creer en la posibilidad de reforma de nuestra naturaleza por medio de la gracia, por medio de la obra del Espíritu Santo, arrepentirnos y adherirnos con todo nuestro corazón a la persona de Jesús, mientras que el Espíritu Santo, que ya empezó a obrar desde el comienzo, desde el momento en que escuchamos la palabra,
desde el momento en el cual fue implantada en nosotros, ya empezó a hacer su obra de purificación, ya empezó a hacer su obra de salvación, ya empezó de alguna manera a hacer su obra de justificación, de aplicarnos los méritos de Jesús, de la muerte del Hijo, en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestra vida, en toda nuestra naturaleza. De manera que aquellos que escuchan el Evangelio se convierten y es decir, en fe y en arrepentimiento se acercan a Dios, de alguna manera ya comienzan una vida nueva, comienzan habiendo nacido de nuevo una vida evangélica, una vida cristiana, una vida conforme al corazón y a la voluntad de Dios. Sin embargo, yo noto que no damos el suficiente énfasis a nuestros hermanos sobre algunos aspectos que tienen que ver no ya con el oficio de impartir justicia, cosa que también podemos hacer nosotros, decía, ejerciendo nuestra función, participando de la función real de Jesucristo, aquel que dio justicia, aquel único justo, y de alguna manera no permitir que en nuestro contexto, que en nuestro entorno, que en nuestra vida, que en nuestra casa, que entre nuestros amigos, en nuestras relaciones íntimas y en nuestras relaciones de todo tipo, laboral, social, de lo que sean, no se realicen situaciones, no se creen situaciones en las cuales no reine el orden que Dios ha dispuesto. Sobre todo que nosotros no colaboremos para crear, para favorecer, para ser cómplice de situaciones, de acciones injustas. Este es el sentido sacerdotal, además del ofrecimiento continuo de la vida. El ofrecimiento real de la vida como el oficio sacerdotal, la instauración del reino de justicia, participando de la realeza que Cristo nos ha dado por medio del bautismo, siendo parte del nuevo pueblo sacerdotal, real y profético de Dios, tal como nos constituyó, como dice la carta de Pedro, el capítulo 2 de la primera, y como dice el Apocalipsis, un reino, un pueblo de sacerdotes, de reyes, de profetas, que ya están sobre la tierra, sino esta función profética, esta función de anuncio de la palabra. Fíjate lo que dice el Salmo 82, que justo fue el que me tocó esta mañana. Dice, Dios está, Dios juzga. ¿Hasta cuándo ustedes juzgarán injustamente y aceptarán a las personas de los impíos? ¿Hasta cuándo aceptarán a las personas impías? Versículo 3. Defiendan al débil y al huérfano. Hagan justicia al afligido y al mentiroso. Libren al afligido y al necesitado. Líbrenlo de la mano de los impíos, porque ellos no saben, porque ellos no entienden, porque ellos andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, todos ustedes son hijos del Altísimo, pero ustedes como hombres morirán, y como cualquiera de los príncipes caerán. No, ustedes no saben. Versículo 5 del Salmo 82. Ustedes no entienden, ustedes andan en tinieblas. Por eso tiemblan todos los cimientos de la tierra. Este salmo fue el que me terminó de convencer de compartir un capítulo, unos versículos en realidad, del capítulo 23 del libro de Jeremías.
Es una palabra que el Señor le dice a los profetas. Los profetas son aquellos encargados de anunciar la palabra de Dios al pueblo, de actualizar las condiciones para permanecer fieles a la alianza de Dios con su pueblo, cosa que nosotros en Cristo en realidad no necesitamos ya más en cuanto a indicaciones concretas y formales, puesto que el Señor en su Evangelio nos ha dado todas las prescripciones y mandamientos que necesitamos para andar en vida nueva. Y el Espíritu Santo, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, también nos va encaminando hacia una vida verdadera, hacia una vida auténtica, hacia una vida no solamente en el amor, sino también en la verdad. No solamente en el amor, sino en la verdad. No solamente la dimensión pastoral asociada como una acción social solamente, sino una acción pastoral asociada con la verdad y con la necesidad de anunciar el verdadero evangelio. Dice el profeta Jeremías: se me rompe el corazón dentro de mí, se estremecen todos mis huesos. Estoy como un borracho, enajenado por el vino a causa del Señor y de sus santas palabras, pues de adúlteros está lleno el país. Aclaro aquí, el adulterio siempre en la literatura profética designa no solamente a la idolatría, es decir, aquellas personas que no tienen en el centro de su vida a Dios y desplazan a Dios para poner en su lugar otras cosas, sino también, en algunos casos, el pecado en general. Sucede que Dios muchísimas veces en el Antiguo Testamento se presenta y se expresa como se había revelado ya en el capítulo 34 de Éxodo, como un Dios celoso, como un Dios amante, así como en Oseas, así como en Isaías, así como en Jeremías, como Ezequiel. Estamos aquí en otro pasaje. Esto es una palabra a los profetas. Esto es una palabra a los anunciadores. Esto es una palabra a aquellos que hablan en nombre de Dios. Pero escuchen, al profeta se le rompe el corazón por dentro. Se le estremecen todos los huesos y anda como un borracho, o sea, para una parte no tiene rumbo a causa de la palabra del Señor. Pero no solamente porque el Señor ha puesto en él su palabra, no solamente porque el profeta sabe y conoce su voluntad, sino porque además se da cuenta que nadie la vive. Y le está hablando el profeta al pueblo de Dios. Y esta es mi preocupación, y por eso quería compartir esto con vos. Porque esta palabra no está dirigida a aquellos que nosotros conocemos y sabemos que no han abierto su corazón al Evangelio, incluso aquellos que no han abierto su corazón a una vida recta, a una vida moral, en la que no medie la fe, por ejemplo, en Dios y tampoco en Cristo. Esto está escrito para los sacerdotes, los profetas y los reyes. No tengo tiempo de leer el capítulo 21, 22 y 23, pero la primera palabra es al rey, y Joaquín, hijo de Josías. La segunda es a los profetas y la tercera será a los sacerdotes. Pero a nosotros creo que por ahora podría venirnos bien reflexionar sobre esta. La palabra del Señor no es para el profeta un recurso de autoayuda, no es un recurso de autosalvación. La palabra del Señor en el corazón del profeta lo conmociona. Sabemos que Jeremías es muy sensible. Recordarán desde el capítulo 11, pasando por el capítulo 15 al capítulo 27, me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Yo no quería hablar, no quería decir esto, pero había dentro de mí un fuego que me abrazaba, me quemaba. Yo quería contenerlo, pero no podía. Ese es quien está hablando. Ahora esta palabra a Jeremías, palabra que se confronta con la realidad.
no es una cuestión abstracta, no es una cuestión ilusoria. Es que la palabra del Señor le viene dirigida y le dice, mira lo que está pasando. La pregunta es, ¿vos qué estás haciendo? Vos sos profeta. ¿Vos qué estás haciendo? Cruzado de brazos. Bueno, lo que hacían estos profetas de Israel era peor. Ya lo vamos a ver. Por eso el Señor llama a Jeremías y le encomienda una vez esta misión de riesgo real, de riesgo de vida. Habría que leer todo el libro para darse cuenta por todas las cosas que tuvo que pasar el profeta Jeremías por tener que anunciar que el pueblo iba a ser deportado a causa de la infidelidad a la alianza, a la infidelidad que había cometido con Dios, transando con otras potencias extranjeras, adulterando, cometiendo distintos pecados de infidelidad a Dios, sobre todo no poniendo su confianza y su esperanza en aquel que lo creó, en aquel que lo salvó tantas veces. Se le rompe el corazón a Jeremías, se le estremecen los huesos a causa del Señor y de sus palabras. Jeremías 23:10. De adúlteros está lleno el país, porque por una maldición está de duelo la tierra. Escuchen esta maldición. Vamos a ver de qué se trata esta maldición. Se han secado los oasis del desierto. Todos corren tras la maldad. Su fortaleza, es decir, aquello en lo que confían, en lo que se escudan, se defienden, no tiene fundamento. Hasta el profeta y el sacerdote son impíos. Hasta aquel que tiene que anunciar el Evangelio, hasta aquel que tiene que anunciar la palabra de Dios, hasta aquel que tiene que ofrecerse a sí mismo y vivir auténtica y coherentemente, hasta aquel que tiene la tarea de interceder por los hermanos ante el trono de la gracia, hasta el profeta y el sacerdote son impíos, no tienen piedad, impíos, no son píos, no son piadosos, no ejercen la religiosidad más pura, la religiosidad sabia, no tienen piedad, no tienen amor verdadero, honesto, auténtico al pueblo de Dios. Incluso en mi templo, dice el Señor por medio de Jeremías, yo encontré su perversión. Incluso en la iglesia, podríamos decir, yo encontré perversión, encontré impiedad, encontré incredulidad. Oráculo del Señor. Versículo 12 del capítulo 23 de Jeremías. Por eso su camino será para ellos como un resbaladero. Serán empujados a las tinieblas y caerán en ellas. Les traeré la desgracia en el momento, en el año de su castigo. Oráculo del Señor. Porque aquellos que hemos conocido el amor de Dios, aquellos que hemos conocido la salvación y la justificación de Dios, aquellos que decimos, confesamos, tratamos de vivir en el Espíritu, no podemos hacer que convivan en nuestra vida el amor de Dios, el Evangelio de la gracia, la buena noticia de Jesús, la alegría de la salvación y la idolatría, el adulterio, la impiedad, la hipocresía. El camino por el que vamos, dice el profeta, dice Dios por el profeta, no es un camino que los lleva a un buen puerto, no es un camino que los lleva
a la presencia de Dios, sino más bien a su propia ruina, porque la tarea y la función de ellos es anunciar, dar testimonio de aquello que los salvó. Corregimos, de aquel que nos salvó y que nos salva y que quiere seguir salvando por medio de nosotros. Ahora fíjense cuál es el problema de estos profetas. Así dice el Señor de los ejércitos, versículo 15, yo les voy a dar a beber agua envenenada, porque de los profetas de Jerusalén salió la impiedad para todo el país. Son palabras terribles. Está hablando en Jerusalén. Está hablando en las proximidades del templo Jeremías. Y el Señor le manda decir esto. Yo les daré a comer ajenjo. Así dice el Señor acerca de los profetas. Porque de los profetas de ustedes, de aquellos que estaban frente a Jeremías, de ustedes salió la impiedad para todo el país. Se esparció. Por eso esto dice el Señor de los ejércitos. Con esto le da una categoría real, una categoría de juez al Señor. No escuchen las palabras de los profetas. Escuchen, no escuchen a los profetas. Ellos les auguran, les dan falsas esperanzas. Ellos cuentan visiones que salen de su fantasía, no de la boca del Señor. Es decir, aquellos que tienen que anunciar la palabra de Dios, están anunciando palabra humana, están anunciando propia imaginería, están anunciando versículo 17, persisten en decir aquellos a quienes me desprecian. Escuchen esto bien. Los profetas les dicen, anuncian a aquellos que desprecian a Dios, aquellos que no se convierten al Señor, aquellos que no se acercan al Señor. Esos profetas le dicen, dice, palabra del Señor, tendrán paz. Esto dicen. ¿Escucharon lo que dicen los profetas? Palabra del Señor. Palabra del Señor. Van a tener paz. Ustedes van a estar en paz. Esto es una promesa de Dios. ¿A quién le hace esta promesa el profeta, los profetas de Israel? Aquellos que desprecian a Dios. Y sigue. Y a cuantos siguen a su corazón obstinado, cerrado a Dios, los profetas les aseguran, les dicen, no les llegará ningún mal. Pero ¿quién estuvo presente? Versículo 18. ¿Quién estuvo presente en el consejo del Señor? ¿Quién estuvo adentro de la mente del Señor y pudo ver su juicio, su justicia, la disposición de su misericordia, del ofrecimiento de salvación, pero también de la severidad, también de la seriedad del compromiso con Dios, de la unión con Dios, de la vida en Cristo, de la vida espiritual, es decir, de la vida en el Espíritu? ¿Quién estuvo presente en el consejo, en el juicio del Señor? ¿Quién vio y oyó su palabra? Dice el Señor, ¿quién? Estos hablan, son profetas, hablan, pero ¿de dónde sacan lo que dicen? Miren, versículo 19, el huracán
del Señor, furor que estalla, torbellino que gira sobre las cabezas de los impíos. No se aplacará el ardor de la ira del Señor hasta que realice y cumpla los designios de su corazón. Al final de los tiempos lo entenderán con claridad. Yo no envié a esos profetas. Se precipitaron ellos. Yo no les hablé, vaticinaron ellos. Si hubieran asistido a mi consejo, habrían anunciado mis palabras a mi pueblo. Les habrían hecho volver de su mal camino y de la malicia de sus obras. Esto es lo que dice el Señor. Esta palabra es tremenda. Juzgad vos si lo mío es exageración o es realmente una empatía con esta fractura del corazón del profeta del versículo 9 del capítulo 23 y este estremecimiento de los huesos y este andar como un borracho a causa de la palabra de Dios y de la realidad. Vemos que aquellos que tienen que hablar en nombre de Dios aseguran a los que desprecian a Dios, aseguran a los que están con corazón obstinado en su pecado, les aseguran que van a tener paz, que van a tener prosperidad, que no va sobre ellos a haber ningún tipo de castigo. Uno agregaría esto entre comillas: Dios es misericordioso, todo lo perdona, Dios quiere que sea feliz, vive como quieres, haz lo que quieras, ama y haz lo que quieras. Eso le hacen al pobre Agustín, al pobre San Agustín. Palabra del Señor, tendrán paz. Palabra del Señor, ningún mal les llegará. Y ellos desprecian al Señor, ellos tienen el corazón obstinado. Estos profetas recibirán castigo de parte de Dios. Pero hay un problema. El problema es el pueblo. El pueblo que escuchó sus palabras. El pueblo que escuchó la palabra de estos profetas vive convencido de que está en paz, de que está en paz con Dios, en paz consigo, en paz con el mundo, están en armonía, viven bien, viven la vida, disfrutan la vida que Dios dio. Uno dice a veces, bueno, Dios nos ha dado la libertad y nos ha dado su mandamiento, su ley, su evangelio, su palabra. Son contradictorias. Son contradictorias la fe y la razón para el que no piensa ambas y desde ambas. Para aquel que no hace el esfuerzo de integración y quiere permanecer en algún punto, tanto en la razón o tanto en la fe. Y lo mismo pasa con la libertad. No son incompatibles. Ser libres con vivir la palabra del Señor, ser libres con vivir en el Espíritu, ser libres con tener paz, con tener gozo, con tener felicidad, con tener la presencia del Señor, vivir en la presencia del Señor. Pasa que según desde donde uno quiera pararse, si quiere vivir su vida, su propia libertad y demás, que el obstinado rechace a Dios. Todos daremos cuenta de nuestras acciones y la obstinación es una. Todos tendremos lo que merecemos, porque Dios es justo, además de misericordioso, al menos el Dios que nos presenta Jesucristo en los Evangelios, y que te invito, te conmino, te exhorto a que lo busques en sus Evangelios. Pero no solamente Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, o aquello que dice en Ezequiel 18, ¿acaso yo quiero la muerte del pecador?
No, yo quiero que se convierta y viva. Que se convierta y viva. Pero estos profetas del pueblo de Dios, llevan a los hombres palabras propias, palabras humanas. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? No solamente se pierden ellos, pierden al pueblo, hacen que el pueblo se pierda. Fíjense, el versículo 22. Si habrían hablado, anunciado palabras mías a mi pueblo, les habrían hecho volver de su mal camino y de la malicia de sus obras. ¿Qué evangelio estamos anunciando? Vayan, dice el Señor, al final del evangelio de Lucas. Vayan y anuncien arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Y nosotros qué anunciamos? Nosotros tenemos que hablar, como los antiguos profetas, también a un mundo. Estamos rodeados de gente con el corazón cerrado, obstinados en su camino, gente que no escucha al Señor, cerrado a su voz, gente a la cual no le importa la palabra del Señor. ¿Pero acaso por eso no la anunciaremos? Como dice San Pablo en Gálatas 1:10, si yo quisiera agradar a los hombres ya no sería siervo, esclavo de Cristo. Si hemos renacido a una vida nueva, si el Espíritu Santo nos mueve y nos empuja, si hemos sido bautizados, si formamos parte del cuerpo místico de Cristo, de la iglesia auténtica del Señor, del cuerpo creyente y que trata de latir al ritmo de su palabra, entonces no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestros hermanos, creados y destinados a la salvación, como dice el profeta, se pierden, siguen por mal camino y siguen obstinados en la malicia de sus obras. Necesitamos una conversión, no solamente del corazón, necesitamos una conversión pastoral, urgente. Francisco, en Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, en el último capítulo habla de una pastoral en conversión y de una conversión pastoral. No podemos prescindir de la obra del Espíritu Santo y no podemos abandonar esta dimensión profética que, como una profecía, la palabra profecía se traduce como profecía, a veces en hebreo es la misma que se utiliza para carga, palabra sobre Jeremías, carga sobre Jeremías, esta es la carga, la palabra es una carga, y bueno, también tenemos nosotros que habernos con ello. El Señor nos llama y quiere invitarnos no solamente a convertirnos, sino a ayudar y acompañar en el proceso de conversión a nuestros hermanos. Si ellos no quieren recibir a Dios, si ellos se quieren cerrar al Señor, uno no puede hacer nada. Pero tampoco puede consentir que sigan en un camino que no es del Señor, que realicen acciones impías, propias de los paganos, de los incrédulos y nosotros, claro. Cuando hablan los demás primero. Y nosotros, sin embargo, no hacer nada para ellos, no hacer nada por ellos. Que el Señor nos dé la claridad para entrar en su mente, entrar en su consejo, escuchar su palabra, penetrar en el misterio de su voluntad, no solamente en el misterio de su misericordia que se ha manifestado en nuestra salvación por medio de Cristo, en nuestra justificación. Que el Señor nos permita ver la mediocridad,
de nuestro anuncio, la mediocridad de la dimensión profética de nuestra vida creyente, para que tantos hermanos, los que el Señor quiera, y aquellos que también necesiten y quieran, y quizás ya haya llegado su momento, el momento de su vida, nosotros no lo sabemos, necesiten esta palabra, necesiten con toda claridad decirle: no van a tener paz. Aquí los profetas anunciaban, decían: palabra del Señor, no tendrán paz. No. Si siguen viviendo así, si siguen por ese camino, no van a tener paz. No van a tener paz, porque la paz está en Dios y solamente Dios es fuente de la paz. Si siguen así, con ese corazón obstinado, les va a llegar el mal. No van a terminar benditos. No van a terminar impregnados y llenos de cosas buenas, porque aquel que vive estancado, aquel que vive obstinado en el mal camino y que no rechaza la maldad, se encamina hacia su propia muerte, hacia su propio mal. Quizá no aquí, quizá no lo veremos, pero nosotros creemos en un evangelio, nosotros creemos en la vida eterna y nosotros creemos también en la justicia de Dios, en un Dios justo, que también a nosotros, y que también nuestra acción, y que también nuestra valentía, y también nuestra fortaleza, y también nuestras posibilidades, va a juzgar en su tiempo, con misericordia, no con crueldad. Pero nada va a escapar, porque nada escapa de los ojos de nuestro Señor. Que nos libre del congraciamiento con aquellos que viven a su antojo, y que nos libre de la hipocresía y de la necesidad de tener que agradar a todos aquellos que viven obstinándose en ofender, en darle la espalda al que es el centro de nuestra vida.